Mis padres copiaron secretamente mi llave y metieron a mi hermano en mi casa, actuando como si todo estuviera resuelto. Al oponerme diciendo no en mi casa, papá me gritó mocosa egoísta y mamá acusó que yo destruía la familia. Sin decir más, llamé a la policía, haciendo que su confianza desapareciera. Me llamo Emily Davis. Tengo 28 años y solía pensar que el lugar más seguro del mundo era la casita que compré con mi propio dinero. Luego, un jueves por la tarde, llegué a casa, metí la llave en la cerradura y me di cuenta de que el cerrojo tenía arañazos alrededor, como si alguien lo hubiera forzado, copiado, o ambas cosas. En el segundo en que entré, escuché la risa de un hombre desde mi sala. Mis zapatos estaban amontonados en una esquina. Mis fotos enmarcadas estaban apiladas boca abajo en la mesa del comedor. Una maleta estaba abierta en mi sofá, y mi hermano, Ryan, estaba sentado allí con los pies en mi mesa de café, comiendo de uno de mis tazones como si hubiera vivido allí durante años. Mis padres estaban a su lado con esa calma y seguridad de quienes se creen con derecho a todo cuando creen que ya han ganado. Mi padre, David, no preguntó. No se disculpó. Simplemente señaló mi habitación de invitados y dijo, tu hermano se queda. Lo miré, luego a mi madre, Susana, y luego a la llave copiada en el mostrador. No en mi casa, dije, la cara de mi padre se endureció. Mocosa egoísta. Mi madre negó con la cabeza como si hubiera decepcionado al mismísimo Dios. Estás destrozando a esta familia. Ryan sonrió con suficiencia y dijo, relájate. Es solo hasta que me recupere. Pero sus cajas ya estaban etiquetadas, dormitorio, oficina, York y cocina. Fue entonces cuando comprendí que esto no era una visita. Era una toma de posesión. No grité. No lloré. No discutí. Saqué mi teléfono e hice una llamada. 15 minutos después, su confianza desapareció cuando llegó la policía. Al principio, las sirenas no eran ruidosas. Comenzaron como un sonido tenue en algún lugar calle abajo, casi ahogado por el zumbido de mi refrigerador y la respiración furiosa de mi padre parado frente a mí. Pero cuando el sonido se acercó, cuando la luz roja y azul parpadeó a través de mis cortinas delanteras, la habitación cambió. Mi padre, David, dejó de señalarme. Mi madre, Susana, dejó de susurrar pequeñas y dramáticas acusaciones por lo bajo, y mi hermano, Ryan, finalmente levantó los ojos de su teléfono. «Realmente llamaste a la policía», dijo, como si yo hubiera cometido el crimen. Lo miré sentado en mi sofá rodeado de cajas que había llevado a una casa que no era suya y dije, sí. Realmente llamé a la policía porque 3 personas entraron en mi casa sin permiso y se negaron a irse. Mi padre soltó una carcajada, pero se rompió a la mitad. No hables así. Somos tu familia. Antes de que pudiera responder, 2 oficiales tocaron y entraron después de que abrí la puerta. El oficial más alto preguntó con calma, ¿quién es el propietario o inquilino de esta propiedad? Mi mano se levantó antes de que nadie más pudiera hablar. Yo. Me llamo Emily Davis. Compré esta casa hace 2 años. Ellos no viven aquí. Copiaron mi llave sin permiso, entraron y movieron las pertenencias de mi hermano a mi habitación de invitados. Mi madre inmediatamente dio un paso adelante con su dulce voz pública, la que usaba cuando quería que los extraños pensaran que era frágil y razonable. Oficial, esto es solo un malentendido familiar. Nuestro hijo necesitaba ayuda y nuestra hija es muy emocional. Casi me río. ¿Emocional? Esa era siempre su palabra favorita para mí cada vez que decía que no. Mi padre añadió, tenemos una llave de emergencia. Los padres tienen permitido revisar a sus hijos. El oficial más bajo lo miró y preguntó, ¿su hija es menor de edad? Silencio. La mandíbula de mi padre se tensó. No, pero entonces ella es una propietaria adulta. El oficial dijo, ¿y si ella no dio permiso para que entraran, eso importa? La cara de mi madre perdió color. Ryan se puso de pie entonces, tratando de sonar casual. Mira, no rompí nada. Ellos me dijeron que ella estaría de acuerdo. Me giré hacia él. ¿Viste mis cosas sacadas de la habitación de invitados? ¿Viste mi escritorio de trabajo empujado al pasillo?
¿Viste a mamá colgando tu ropa en mi armario? ¿En qué momento pensaste que yo había aceptado? Ryan se encogió de hombros. Siempre reaccionas de forma exagerada primero, y luego te calmas. Sí. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier insulto porque ese era el patrón. Cruzarían una línea, llamarían a mi respuesta una exageración y luego esperarían hasta que el agotamiento me hiciera callar. Esta vez no. Caminé hacia la mesa de entrada, saqué mi carpeta de documentos de la casa del cajón y le entregué al oficial mi identificación, el estado de cuenta de impuestos a la propiedad y una factura de servicios públicos. Mi padre se burló. ¿Ahora guardas papeles junto a la puerta? Lo miré a los ojos. Empecé a tener los papeles listos después de la última vez que amenazaste con meter a alguien en mi vida y me dijiste que no tenía elección. Los oficiales intercambiaron una mirada. El más alto preguntó, ¿tienen algún derecho legal a quedarse aquí? Contrato de arrendamiento, acuerdo escrito, correo entregado aquí. No, dije, y quiero que se vayan esta noche. Mi madre se agarró el bolso al pecho. Emily, escúchate. Estás eligiendo a la policía antes que a la sangre. No, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Estoy eligiendo mi seguridad antes que su derecho. Mi padre dio un paso hacia mí, su cara roja. Vas a lamentar humillarnos así. El oficial más bajo se movió ligeramente entre nosotros. Señor, no la amenace. Mi padre se congeló. Por primera vez en mi vida, alguien de fuera de la familia lo había escuchado claramente. No como un padre estricto. No como un proveedor incomprendido. Como un hombre que amenaza a su hija adulta en su propia casa. Nos vamos, dijo mi madre rápidamente, tirándole de la manga. Pero Ryan no se movió. Miró alrededor de mi sala como si estuviera calculando lo que aún podía quedarse. Entonces, ¿a dónde se supone que voy? Preguntó bruscamente. No aquí, dije. Puedes llamar a un hotel, a un amigo, a un refugio, o a los padres que te trajeron aquí, pero no vas a dormir en mi casa. Agarró una de sus bolsas, al pasar por la mesa de café, deslizó mi cargador de laptop en el bolsillo lateral. Lo vi. También lo vio el oficial. Devuélvelo, dije. Ryan rodó los ojos. Es solo un cargador. El oficial más alto se volvió hacia él. Devuélvelo ahora. La sonrisa de Ryan se desvaneció. Lenta y dramáticamente, sacó el cargador y lo dejó caer sobre la mesa. Mi padre murmuró, esto es una locura. Yo dije, no, lo que fue una locura fue copiar mi llave y fingir que mi casa era un almacén familiar. Los oficiales les dieron una clara advertencia. Debían retirar las pertenencias de Ryan, abandonar la propiedad y no regresar a menos que yo los invitara. Pedí un número de informe de incidente. Mi madre jadeó como si la hubiera abofeteado. ¿Estás documentando esto? Sí, dije, porque pasaste toda mi vida reescribiendo lo que sucedió después de que me lastimaste. Esta vez habrá un registro. Ese fue el momento en que mi padre se vio realmente asustado, no avergonzado, no arrepentido, asustado, porque las consecuencias finalmente estaban entrando en una habitación donde antes solo había vivido la culpa. Después de que se fueron, mi casa parecía como si un extraño hubiera intentado borrarme y se hubiera interrumpido a la mitad. La habitación de invitados olía a la colonia barata de Ryan. Mi escritorio estaba en el pasillo. Un cajón se había agrietado por haber sido arrastrado de lado. Mis abrigos de invierno estaban tirados en el suelo para hacer espacio para sus sudaderas. Mi despensa había sido reorganizada, y mi madre había colocado notas adhesivas en los estantes como si ya estuviera administrando mi casa. Ryan, snacks, cereal compartido, suministros de limpieza familiar. Me quedé en la cocina sosteniendo una de esas notas entre dos dedos, y algo frío se instaló dentro de mí. Esto no fue un error. Esto no fue pánico. Esto fue planeación. Habían entrado en mi casa con cajas, etiquetas, comida, perchas y confianza. No habían esperado que yo estuviera de acuerdo. Habían contado con que yo estaría demasiado aturdida para luchar. Tomé fotos de todo. El cajón dañado, la llave copiada que habían abandonado en el mostrador,
las cajas apiladas en mi habitación de invitados, las notas adhesivas, el barro en la alfombra de mi pasillo. Luego revisé la cámara de mi timbre. Allí estaban, llegando a las 2:14 de la tarde. Mi padre llevaba 2 maletas. Mi madre llevaba bolsas de la compra. Ryan arrastraba una silla de juego por los escalones delanteros como un rey regresando a su trono. A las 2:22 de la tarde, mi padre miró directamente a la cámara de mi timbre, se rió y dijo, ella se enojará durante 10 minutos, luego se le pasará. Reproduje esa parte 3 veces, no porque la disfrutara, sino porque esa frase explicaba toda mi vida. Se le pasará. Nos perdonará. Cederá. Será la persona más madura. Se tragará el insulto porque la familia es lo primero. Guardé el vídeo en 3 lugares. Luego llamé a un cerrajero. Cuando llegó 40 minutos después, miró los arañazos en el cerrojo y dijo, alguien definitivamente hizo un uso intensivo de una llave copiada o intentó más de una llave antes de que girara. Le pedí que cambiara la combinación de todas las puertas exteriores, instalara una placa de refuerzo y añadiera una cerradura de teclado con un nuevo código que solo yo conocía. Costó más de lo que quería gastar, pero cada clic de sus herramientas sonaba como libertad. Mientras trabajaba, mi teléfono explotó. Llamadas perdidas de mamá, mensajes de papá. Un chat grupal familiar que había ignorado durante meses de repente cobró vida. Mi tía escribió, Emily, tu madre está llorando. ¿Qué pasó? Mi prima Megan dijo, ¿por qué llamaste a la policía a tu propia familia? Mi abuela envió, por favor, no hagas esto feo. Me senté en la mesa de mi cocina y leí cada mensaje sin responder. Luego Ryan me envió un mensaje privado. Lo arruinaste todo. Papá me dijo que podía quedarme allí al menos 6 meses. Ya cambié mi dirección para algunas cosas. Se me revolvió el estómago. ¿Qué cosas? Escribí. No respondió. 10 minutos después, lo descubrí. Un correo electrónico de confirmación apareció en una antigua cuenta de compras compartida de la que había olvidado eliminarlo hace años. Entrega programada a mi dirección. Colchón, escritorio de computadora, cómoda, mini nevera. No se había estado mudando por unas noches. Había estado construyendo una vida dentro de mi casa sin mí. Cancelé lo que pude. Para lo que no pude cancelar, llamé a las compañías y les dije que nadie con ese nombre vivía en mi dirección y que no se aceptaría ninguna entrega. Luego fui a mi buzón y encontré 3 sobres dirigidos a Ryan. Un aviso bancario, una factura telefónica, una carta de cobro de deudas. Ya había comenzado a usar mi casa como su dirección oficial. Mis manos temblaron, pero mi mente se agudizó. Escribí, no reside aquí. Devolver al remitente en cada sobre y les hice una foto antes de volver a ponerlos fuera. Luego abrí un documento en blanco en mi laptop y lo titulé Cronología de entrada no autorizada. No venganza, no drama familiar. Resopla cronología. Porque los conocía. Si les daba sentimientos, atacarían mis sentimientos. Si les daba hechos, tendrían que luchar contra la verdad. Listé fechas, horas, fotos, costos y mensajes. A las 11:38 de la noche, mi madre finalmente dejó un mensaje de voz. Su voz temblaba, pero no de arrepentimiento. Emily, espero que estés orgullosa de ti misma. Tu hermano está durmiendo en nuestra sala porque decidiste actuar como una propietaria en lugar de una hermana. Lo escuché una vez, luego lo guardé. Un minuto después, mi padre me envió un mensaje de texto, nos debes una disculpa para mañana. Si nos avergüenzas de nuevo, le diremos a todos qué clase de hija eres realmente. Miré ese mensaje hasta que las palabras se emborronaron. Luego hice algo que nunca había hecho antes. Respondí con una sola frase, pon eso por escrito de nuevo si quieres que se añada al informe policial. No me respondió. Ese silencio se sintió mejor que cualquier disculpa que pudiera haber fingido. Para el sábado por la mañana, mis padres ya habían comenzado su campaña. No la llamaron así, por supuesto. La llamaron pedir apoyo y compartir su angustia. Pero al mediodía, 3 parientes me habían contado alguna versión de la historia que les habían dado. Emily se había vuelto fría y exitosa.
Emily tenía una casa entera vacía, pero se negaba a ayudar a su hermano en apuros. Resopla, Emily le gritó a su pobre madre. Emily llamó a la policía por un simple malentendido. Emily valoraba la propiedad más que la familia. Leí esos mensajes mientras estaba de pie en la habitación de invitados donde las cajas de Ryan habían dejado marcas oscuras en el suelo. Podría haberme defendido en cientos de mensajes enojados. Podría haber llamado a todos uno por uno y suplicado que me creyeran. Esa era la vieja yo. La nueva yo esperó hasta que estuve tranquila, luego envió un mensaje al chat grupal familiar. Para cualquiera a quien se le diga que llamé a la policía porque mi hermano pidió ayuda, aquí están los hechos. Nadie me preguntó si él podía vivir en mi casa. Mi llave fue copiada sin permiso. Mis padres y mi hermano entraron mientras yo estaba en el trabajo. Mis pertenencias fueron movidas. Mi hermano ya había cambiado su dirección para facturas y programado entregas de muebles. Cuando dije que no, fui insultada y amenazada. Les pedí que se fueran. Se negaron. Llamé a la policía. Tengo el informe de incidente, fotos, vídeos y mensajes. No voy a debatir mi derecho a decidir quién vive en mi casa. Luego adjunté 3 cosas. Una captura de pantalla del mensaje de texto de Ryan admitiendo que papá le había prometido 6 meses. Una imagen fija de la cámara del timbre mostrándolos llevando cajas dentro. Y una foto de la llave copiada en mi mostrador. No adjunté todo. No necesitaba hacerlo. La verdad no tiene que gritar cuando tiene pruebas. El chat se quedó en silencio durante 9 minutos completos. Luego mi prima Megan escribió, espera, ¿copiaron tu llave? Mi tía escribió, Susana, ¿es cierto? Mi padre abandonó el chat grupal. Mi madre me llamó inmediatamente. La dejé sonar. Luego me envió un mensaje de texto, borra eso. Nos estás haciendo parecer criminales. Le respondí, ustedes mismos se hicieron parecer personas que copiaron una llave y entraron en mi casa sin permiso. Ella respondió, somos tus padres. Yo respondí, eso no es una orden de registro. Por primera vez en años, me reí, no porque algo fuera gracioso, sino porque finalmente escuché lo ridículo que sonaba su lógica fuera de mi miedo. Esa tarde, mi padre exigió que nos reuniéramos en un café como adultos. Casi me negué, pero luego me di cuenta de que los adultos ponen límites por escrito, y quería decir los míos donde hubiera testigos. Así que elegí un café concurrido cerca de mi casa, le pedí a mi amiga Maya que se sentara a 2 mesas de distancia por si acaso, y llegué temprano con una carpeta. Cuando mis padres entraron, mi madre parecía pálida y herida. Pero mi padre parecía furioso. No se sentó antes de hablar. Necesitas arreglar esto. Asentí. Estoy de acuerdo. Por eso traje una factura. Deslicé el recibo del cerrajero por la mesa. Me reembolsarás por cambiar la combinación de la casa y reparar el cajón del escritorio dañado. Ryan actualizará su dirección inmediatamente y cancelará cualquier cosa conectada a mi propiedad. Ninguno de ustedes vendrá a mi casa sin permiso escrito. Y quiero la llave de emergencia original y cada copia de vuelta hoy. Mi madre miró el papel como si estuviera escrito en otro idioma. ¿Nos estás cobrando? Los estoy haciendo responsables. Mi padre se inclinó hacia adelante. Cuidado, Emily. Estás convirtiendo un asunto familiar en algo legal. No, dije, ustedes hicieron eso cuando entraron en mi casa sin permiso. Yo solo me niego a fingir que fue amor. Sus ojos se entrecerraron. ¿Crees que la gente te apoyará para siempre? Nosotros también podemos contarles cosas. Ahí estaba. No remordimiento, sino estrategia. Mi madre susurró, tu padre no quiere decir eso. La miré. Sí, lo hace. Quiere decir cada palabra hasta que alguien lo escuche decirlo. Mamá. El café de repente se sintió más pequeño. Mi padre notó que 2 personas en la mesa de al lado estaban mirando y bajó la voz. Tu hermano no tiene a dónde ir. Tiene padres que lo mudaron sin preguntarme, dije. Tiene opciones. Tiene consecuencias. No tiene mi habitación de invitados.
Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. ¿Qué le pasó a la dulce niña que se preocupaba por todos? Esa casi me atrapa. Por un segundo, volví a tener 10 años. Desesperada por ser buena, desesperada por ser elogiada, desesperada por ganar paz renunciando a pedazos de mí misma. Luego recordé el vídeo del timbre. Se le pasará. Miré a mi madre y dije, ella creció y compró una casa con cerraduras. Mi padre se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Lamentarás elegir a extraños antes que a nosotros. Cerré la carpeta. La policía no eran extraños. Eran testigos. Él no tuvo respuesta para eso. Mientras se iban, mi madre se dio la vuelta y dijo, ¿realmente estás dispuesta a perder a tu familia por una habitación? Yo dije, ustedes estaban dispuestos a perder a su hija por esa misma habitación. Ella se fue llorando, pero esta vez no la perseguí. Las verdaderas consecuencias comenzaron la semana siguiente, y no vinieron de que yo gritara o planeara o suplicara a nadie que los castigara. Vinieron de la verdad, viajando más lejos que su versión de la historia. Mi tía llamó primero. No se disculpó de inmediato. La gente como mi familia rara vez se disculpaba antes de probar si aún podían salvar la cara. Ella dijo, no sabía lo de la llave. Yo dije, la mayoría de la gente no lo sabía. Luego suspiró y admitió que mis padres le habían pedido que me presionara, pero después de ver las capturas de pantalla, se negó. Mi abuela llamó después. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, luego dijo, tu padre me dijo que invitaste a Ryan y cambiaste de opinión. Miré mi sala limpia y cerrada con llave y sentí que otra pieza de culpa se me caía. ¿Él mintió? Ella no discutió. Eso dolió más que si hubiera gritado porque significaba que alguna parte de ella ya lo había sospechado. Para el miércoles, las entregas de muebles de Ryan habían sido canceladas o rechazadas. Me envió un mensaje furioso, me hiciste perder mi depósito en el escritorio. Le respondí, ordenaste muebles para una casa en la que no vives. Él escribió, podrías haberme dejado quedarme hasta que lo resolviera. Yo escribí, podrías haber preguntado. Él no respondió durante 2 días. Luego llegó una carta de una compañía de tarjetas de crédito dirigida a él en mi casa. La marqué, de vuelta al remitente de nuevo, y la añadí a la cronología. El viernes, mi padre llamó desde un número bloqueado. Supe que era él porque respiró con enojo antes de hablar, como si la rabia necesitara un calentamiento. Necesitas decirles a todos que esto fue un malentendido. No lo fue. Tu madre no ha dormido. Yo no copié la llave. Tu hermano está en espiral. Yo no lo mudé a la casa de otra persona. Estás disfrutando de esto, espetó. Esa frase reveló más sobre él de lo que pretendía. Pensaba que los límites eran una venganza porque siempre había experimentado el acceso como poder. Si él podía entrar, decidir, ordenar, culpar y reorganizar. Era un padre. Si yo cerraba la puerta, él era solo un hombre fuera de ella. No estoy disfrutando de esto, dije. Lo estoy documentando. Se quedó en silencio. Continué, tienes 7 días para reembolsar la factura del cerrajero y pagar el cajón dañado. También necesitas proporcionar una confirmación por escrito de que no quedan copias de mi llave. Si no, presentaré una demanda en el Tribunal de Reclamos Menores. Él se rió, pero sonó forzado. ¿Demandaría a tus propios padres? ¿Romperían la casa de su hija? Colgó. Pasaron 7 días. Sin pago, sin disculpa, sin llave. Así que presenté la demanda. No hice un anuncio dramático. No publiqué nada al respecto. Llené los formularios, adjunté los recibos, imprimí las fotos, incluí el número de incidente policial y demandé por el costo del cerrajero, el costo de reparación, la tarifa de manejo de entrega rechazada y la tarifa judicial. Cuando el aviso llegó a mis padres, mi madre llamó a Maya en lugar de a mí. Así supe que estaban en pánico. Maya me dijo después que mi madre había llorado, Emily nos está tratando como criminales. Maya, bendita sea, dijo, Susana, Emily los está tratando como adultos responsables de sus elecciones. Mi madre también le colgó.
Entonces Ryan cometió su mayor error. Se presentó en mi casa a las 8:30 de la tarde un lunes. Mi nueva cámara lo captó de pie en el porche, con la capucha puesta, tocando el teclado, probando números, mi cumpleaños, el cumpleaños de mi madre, los últimos 4 dígitos de mi antiguo número de teléfono. Intentó 8 combinaciones antes de tocar. No abrí la puerta. Hablé a través de la cámara. ¿Vete? Él levantó la vista sorprendido. Vamos, Emily. Solo necesito recoger algo de correo. No recibes correo aquí. ¿Vete? Papá dijo que estabas faroleando. Papá no está en la escritura. Maldijo a la cámara y pateó mi felpudo por el porche. Guardé el vídeo y llamé a la línea de no emergencia para actualizar el registro del incidente. Un oficial vino, habló con él afuera y le advirtió formalmente que no regresara. A la mañana siguiente, le envié el vídeo a mi padre con una sola frase: tu consejo le está creando problemas legales. Por una vez, papá no me insultó. Respondió: ¿qué quieres? Miré el mensaje durante mucho tiempo. ¿Qué quería? ¿Una disculpa? ¿Respeto? ¿Mi llave de vuelta? ¿Mi infancia de vuelta? Lo quería todo. Pero sabía que era mejor no pedir cosas que pudieran fingir. Así que respondí: rendición de cuentas. Él respondió: bien. Nos vemos en los tribunales. Y de alguna manera eso se sintió perfecto porque el tribunal era la única sala donde, porque somos familia, no sería suficiente. El tribunal de reclamos menores no se parecía en nada a las escenas dramáticas que la gente imagina. Ni juez gritando, ni mazo golpeando, ni confesión repentina con música de fondo. Era una sala sencilla con sillas gastadas, luces fluorescentes y personas con carpetas llenas de problemas que deseaban que nunca se hubieran convertido en papeleo. Pero para mí, se sentía enorme. Mis padres llegaron vestidos como si asistieran a la iglesia. Mi madre llevaba perlas. Mi padre llevaba el traje gris que guardaba para momentos en que quería parecer digno de confianza. Ryan también vino, aunque pasó la mayor parte del tiempo mirando el suelo. Cuando llamaron nuestro caso, mi padre inmediatamente intentó tomar el control. Su señoría, esta es una disputa familiar que se descontroló. Nuestra hija está siendo influenciada por extraños y ha elegido castigarnos en lugar de ayudar a su hermano. El juez me miró. Señorita Davis. Me puse de pie, con la carpeta en ambas manos, y hablé con calma. Soy la propietaria de la propiedad. No di permiso para que mis padres o mi hermano entraran en esa fecha. Usaron una llave copiada que no autoricé, movieron mis pertenencias, intentaron establecer a mi hermano en la casa y se negaron a irse hasta que llegó la policía. Solicito el reembolso por el cambio de combinación, la reparación de la propiedad dañada y los costos judiciales. El juez pidió pruebas. Entregué los recibos, fotos, imágenes fijas del timbre, mensajes de texto y el número de informe del incidente. La cara de mi padre cambió cuando vio lo organizado que estaba todo. Había esperado emoción. Se había preparado para la emoción. No se había preparado para una cronología. El juez revisó las fotos primero. ¿Esta es la propiedad de su hermano dentro de su casa? Sí. ¿Lo invitó a quedarse? No. ¿Alguno de los demandados tenía un contrato de arrendamiento o acuerdo escrito? No. Luego el juez miró a mis padres. ¿Por qué tenían una llave? Mi madre intervino: era para emergencias. Emily nos dio una hace años. Yo dije: les di una llave de emergencia de mi antiguo apartamento hace 5 años después de una cirugía. Nunca di permiso para que esa llave fuera copiada o utilizada para esta casa. No sé cuándo la copiaron. Mi padre dijo: somos sus padres. Estábamos tratando de ayudar. El juez lo miró por encima de los papeles. Ayudar a un adulto no lo autoriza a entrar en la propiedad de otro adulto. La boca de mi padre se abrió y luego se cerró. Fue extraño verlo restringido por una frase. En casa, él podía hablar sobre mí hasta que yo me rindiera. Aquí, la interrupción lo hacía quedar peor. Ryan finalmente habló: pensé que eventualmente estaría de acuerdo. El juez preguntó:
eventualmente. Ryan tragó. Mi papá dijo que ella se calmaría. La sala se quedó en silencio. Mi padre se giró bruscamente hacia él, pero era demasiado tarde. Ahí estaba de nuevo, esta vez en público. No permiso, sino presión. El juez ordenó a mis padres que reembolsaran el costo del cerrajero, el costo de reparación y la tarifa de presentación judicial. Se ordenó a Ryan que actualizara cualquier cuenta que usara mi dirección y que proporcionara una confirmación por escrito dentro de 30 días. El juez también les advirtió a los tres que regresara a mi propiedad después de que se les dijera que no podían generar más consecuencias legales. No fue una fortuna. No fue una destrucción cinematográfica. Pero ver a mi padre escribir la cantidad con una mano temblorosa se sintió como ver una pared agrietarse después de estar de pie toda mi vida. Fuera de la sala del tribunal, mi madre se me acercó primero. ¿Estás feliz ahora?, preguntó. Su voz era pequeña, pero la acusación en ella era familiar. Tomé aire. Estoy a salvo ahora. Ella se encogió como si eso doliera más. Mi padre se acercó. Nos hiciste quedar fatal. Ustedes hicieron eso cuando Ryan dijo que esperaban que yo me calmara después de que lo mudaron. Ryan murmuró, ¿pueden todos dejar de actuar como si yo fuera el villano? Solo necesitaba ayuda. Me giré hacia él. Necesitabas ayuda, así que intentaste tomar mi casa. Eso no es lo mismo. Él desvió la mirada. El orgullo de mi padre hizo un último intento por resurgir. ¿Sabes? Un día nos podrías necesitar. Quizás, dije. Y si lo hago, espero pedirlo en lugar de irrumpir. Eso puso fin a la conversación. Caminaron hacia su coche en silencio, y yo caminé hacia el mío sintiendo algo que no esperaba. No alegría, no venganza en el sentido infantil. Alivio. El tipo que llega cuando las personas que construyeron su autoridad sobre el miedo finalmente son respondidas con hechos. 2 semanas después, llegó el cheque. La letra de mi madre estaba en el sobre. Dentro estaba la cantidad exacta ordenada más una nota doblada. Por un momento, mi pecho se apretó. Pensé que tal vez esta era la disculpa, pero la nota decía, esperamos que el dinero haya valido la pena lo que le hiciste a esta familia. La miré, luego la puse en la carpeta con todo lo demás. La vieja Emily habría llorado. La nueva Emily depositó el cheque. 3 meses después de que copiaran mi llave, mi habitación de invitados se convirtió en lo que siempre debió ser, mía. Pinté las paredes de un verde suave, reemplacé el escritorio dañado, añadí estantes y la convertí en una oficina tranquila donde las cajas de nadie esperaban invadir mi vida. La primera noche que trabajé allí, seguía mirando la puerta, esperando que la culpa entrara, con la voz de mi madre. No lo hizo. La casa estaba en silencio. La cerradura aguantó. La cámara se mantuvo quieta. La paz se sintió extraña al principio, casi sospechosa, porque cuando creces en una familia que trata tus límites como una traición, la calma puede sentirse como un peligro. Pero lentamente, aprendí a confiar en ella. Ryan finalmente alquiló una habitación con un compañero de trabajo después de que 2 parientes se negaran a acogerlo sin un acuerdo escrito. Esa parte importó. Antes, mis padres siempre podían encontrar a alguien a quien presionar, a alguien a quien culpar, a alguien para sacrificar espacio, dinero, tiempo o comodidad para que Ryan no tuviera que crecer. Pero después de que salió la verdad, la gente empezó a hacer preguntas. ¿Por qué necesitaba 6 meses en mi casa? ¿Por qué había cambiado su dirección antes de que yo aceptara? ¿Por qué papá prometió algo que no era suyo? ¿Por qué yo era la cruel por decir que no, pero nadie era cruel por quitarme algo? Mi padre odiaba esas preguntas. Mi madre las evitaba. Ryan las resentía. Pero las preguntas pueden hacer lo que a veces el enojo no puede. Pueden obligar a la gente a ver la forma de lo que han estado excusando. Alrededor del Día de Acción de Gracias, mi madre llamó. Casi no contesté, pero lo hice porque los límites no son lo mismo que el miedo. Emily, dijo suavemente. Nos gustaría que vinieras a cenar. Esperé, ella añadió. Si quieres. Eso era nuevo.
2 palabras. Si quieres. Sonaban torpes en su boca, como un idioma que había aprendido tarde en la vida. ¿Estará papá? Pregunté. Claro. ¿Y Ryan? Sí. Entonces necesito ser clara. No discutiré sobre la casa. No seré insultada. No seré presionada sobre dinero, vivienda o perdón. Si alguien empieza, me voy. Mi madre se quedó en silencio el tiempo suficiente para que yo supiera que estaba luchando contra viejos instintos. Luego dijo, está bien. No confiaba en un solo está bien para borrar 28 años de presión, pero respeté el esfuerzo lo suficiente como para asistir con mi propio coche aparcado donde nadie pudiera bloquearme. La cena fue tensa. Mi padre apenas me miró al principio. Ryan me dio un asentimiento rígido. Mi madre sobreexplicó el pavó. Todos actuaron como si la normalidad fuera una obra que estábamos ensayando sin guión. A mitad de la comida, mi padre se aclaró la garganta. Todavía creo que llamar a la policía fue extremo. Mi tenedor se detuvo. La vieja Emily dentro de mí esperó a que me encogiera. En cambio, dejé el tenedor y dije, y todavía creo que copiar mi llave y mudar a alguien a mi casa fue extremo. Nadie habló. Mi madre miró a mi padre, no a mí. Y por una vez, su expresión decía, no. Él miró su plato. No debía haberlo hecho, murmuró. No fue perfecto. No fue la disculpa de película donde todos lloran y se curan en 3 minutos, pero fue la primera frase de responsabilidad que le había escuchado jamás. Ryan se movió en su silla. No debí haber usado tu dirección, dijo, apenas audible. Lo miré. No, no debiste. Asintió una vez. Eso fue todo, y quizás eso fue suficiente para una cena. Me quedé hasta el postre. Me fui antes de que alguien pudiera arruinarlo. Cuando llegué a casa, me quedé en mi porche y miré mi puerta principal. La misma puerta que habían abierto sin permiso. La misma puerta por la que la policía había pasado. La misma puerta que había cambiado la combinación, reforzado y reclamado. Solía pensar que la venganza significaba destruir a las personas que te lastimaban. Ahora, creo que la mejor venganza es asegurarme de que nunca puedan usar tu amor como una llave de repuesto de nuevo. Mis padres perdieron la versión de mí que se disculpaba por tener límites. Ryan perdió a la hermana que podía ser manipulada para salvarlo de las consecuencias. Y yo gané un hogar que finalmente se sentía mío. Así que, si estás escuchando esto y alguien te sigue llamando egoísta por proteger tu paz, pregúntate, ¿quién se beneficia cuando te quedas desbloqueada? Porque el amor no requiere que entregues tu casa, tus elecciones o tu seguridad. La familia debería llamar. La familia debería preguntar. La familia debería respetar la respuesta. Y si no lo hacen, a veces lo más poderoso que puedes decir no es un discurso, no un insulto, no una amenaza. A veces es una frase tranquila a través de una puerta cerrada. No en mi casa.